¿Qué tal, amigos? Yo soy Rafa del Chile de todos los moles. Sean bienvenidos a un episodio más. Y bueno, este es uno de los episodios también que nos encontramos grabando en la ciudad de Morelia. Y bueno, ya vamos casi terminando la jornada. Eduard, ¿ya comiste o no has comido? Pues ya medio mordimos una torta por ahí, Rafita. Sí, una torta ahí. La verdad, lo comentábamos hace rato que los invitados han sido muy puntuales. Entonces eso nos ha permitido, pues ahora sí que uno tras otro. Nada más que pues andamos corriendo también nosotros, ¿no? Y bueno, ahora toca el turno de presentarles pues a una invitada, de pasar a un tema un poco, pues no quisiera decir yo serio, sino un tema pues distinto a lo que hemos estado hablando, que desde cuando pues también le traíamos un poquito de ganas ya en el podcast de hablar. Ahorita les vamos a presentar el tema, pero antes me gustaría presentar y agradecerle que esté con nosotros a la psicóloga Claudia Vázquez. Bienvenida, Claudia. Gracias, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y bueno, que me den la oportunidad de compartir un poquito de lo que sé y de lo que me gusta hacer. Excelente, pues como igual que le he dicho a todos los invitados, gracias porque estamos robándote un poco de tu valioso domingo, pero prometemos que la vamos a pasar bien y que pues va a ser rápido. Gracias. Sí. Muy bien, nosotros queríamos hablar un poquito, yo te decía cuando te invitaba al podcast, vamos a hablar de sexualidad y tú me dijiste algo muy cierto, sexualidad es un mundo. Sí, claro. De hecho, hay una situación que se ha estado dando últimamente, no sé, desde la reforma educativa, la última reforma educativa para acá, empezó a incluirse el tema de la sexualidad en las escuelas y a los papás nos empezó a mover un montón el tapete. Bueno, a mí poquito. Pero a los papás en general les empezó a mover un poquito porque fue como de cómo les van a hablar a nuestros hijos desde preescolar de sexualidad, y esto surge precisamente porque tenemos la idea de que la sexualidad es el acto sexual y nada más. Pero la sexualidad es mucho más, por eso te decía yo, es que hablar de sexualidad es muchas cosas, es un tema muy amplio, pero bueno, la idea en este caso pues es que empecemos a sembrar esa semillita de la curiosidad en los papás para que puedan involucrarse un poquito más y sepan que no es nada más la parte negativa que como adultos vemos, sino que implica muchas cosas más y que además es muy importante para los adultos y para los niños también. Y ahí también es más importante todavía delimitar el tema, ¿no? Porque sexualidad, como dices, abarca mucho. Podemos hablar desde, digamos, hasta desde los genitales o los órganos de algún animal, o la forma en la que interactúan para el momento en el que llegue pues, el delicioso entre ellos, no sé. En lo que a lo mejor sí podríamos estar de acuerdo es que hasta hoy en fecha, en pleno 2024, sigue siendo un tema polémico. Claro. En muchas casas, en muchos lugares sigue siendo un tema tabú, donde no se habla con la naturalidad que hoy deberíamos de estar abordando estos temas, ¿no? Efectivamente, yo soy maestro de secundaria, tengo 8 años de profesor y sí, de repente era de qué onda con toda esta reforma, pero yo creo que a través de la historia pues nos ha demostrado que siempre ha habido revoluciones en muchas situaciones de conceptualización, de ideología. Y pues claro, siempre va a haber personas que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo. Y bueno, es lo interesante, ¿no? Al haber ahí como toda esta polémica, pues tiene que resultar algo de todo eso, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que siempre se busca generar un resultado que sea positivo. Hoy en día nos encontramos con términos nuevos que para muchos pues son desconocidos, que para muchos aún no son familiarizados y que incluso pues algunos también no los quieren reconocer, ¿no? En cuestiones de respecto a la sexualidad. Mi hermana, está embarazada, tiene 6 meses, bueno, ya cuando salga este video va a tener 7. Ya va a haber nacido el bebé, ¿no? Casi. Y hace poquito hicieron lo de la revelación del sexo, ¿no? Y pues hay quienes yo veía el otro día en internet, no directamente en el de mi hermana, pero que decían, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué están ya condicionando si va a ser un niño o una niña? Porque ahora, pues, nos hemos encontrado con otras situaciones, ¿no? Y es parte de un poquito y de lo mucho que a lo mejor nos gustaría platicar, de familiarizarnos, te digo, con estos nuevos términos. Para empezar, tú decías la sexualidad, pues es mucho, pero algo pues que todos tenemos, ¿no? Claro. Que forma parte de cualquier ser humano. Claro, así es. Y justamente de entre todas las definiciones que existen de la Organización Mundial de la Salud,
de muchas organizaciones que trabajan el tema de la sexualidad y de la sexología. Bueno, yo, igual que tú, también soy docente. Yo trabajo a nivel prepa. Bueno, he trabajado en todos los niveles y actualmente a nivel preparatoria, justamente en este tema soy docente de sexualidad y género, precisamente. Y algo que he estado trabajando constantemente, tanto con los alumnos como con los papás, es esta definición. Y tan sencilla, encontré una súper padre, súper amplia y sencilla, que es: la sexualidad es la práctica y expresión de todo lo que somos, hacemos, pensamos, decimos y sentimos. Eso es la sexualidad. Y entonces, si nos ponemos a revisar a conciencia este término, pues en realidad la sexualidad es todo lo que soy, desde cómo me siento, cómo me muevo, cómo me relaciono con las personas, cómo interactúo, lo que pienso, cómo me vivo, cómo me siento. Entonces, en efecto, todas estas cosas forman parte de la esencia humana. Incluso pues a lo largo del tiempo pues se ha ido modificando, como bien lo decías. Entonces sí es muy importante que podamos partir desde este punto y plantear bajo este término pues la importancia de abordar el tema. Sí, porque digo, en esa parte de decir, es prácticamente todo lo que soy yo, ¿no? De alguna forma, entonces todo mundo vivimos nuestra sexualidad. Claro. Porque luego hay gente que cuando no entendemos el concepto, se le puede decir a alguien, ¿de qué manera vives tu sexualidad? Y a lo mejor puede ser una persona chica o una persona muy grande, y entonces decir, no, ya no, o él está muy chico. O los ancianos no tienen sexualidad. Ajá, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pensando justamente en otra situación. Ajá. Y no en esta parte que, como dices, o sea, forma parte de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra esencia. Esencia, exactamente. Así es. Te veo muy misterioso. No, es que, Eduard, déjame... Es que yo vengo a aprender hoy, güey. Te platico que yo soy así como más, más coloquial de las preguntas ahí para todo mundo, y Eduard es el técnico, el que ahorita de repente saca ahí. O sea, que está pensando lo que va a preguntar. Sí, ya está pensando ahorita. ¿Cómo podemos... bueno, como papás, no soy papá, solo planteo la pregunta, ¿cómo pueden los papás empezar a acercarse a hablar de un tema, pues en general de sexualidad? Primero dejándoles claros a sus hijos que la sexualidad es todo lo que forma parte de ellos, y empezar a hablarles de otros temas ahora sí, como tiene que ver su orientación sexual, cómo se identifican ellos, sus gustos y toda esta parte que luego nos va llevando hacia pues iniciar una vida sexual activa, que ya eso sí, no todos la tienen. Así es. Fíjate que esta pregunta que haces justamente es súper importante, porque es algo que muchos papás se preguntan y que es de las cosas que llegan a consultorio a preguntar. Es que no sé cómo hablar con mis hijos de sexualidad. Y lo primero que les pregunto, bueno, ¿qué tanto conoces tu propia sexualidad? Es decir, ¿qué tanto te conoces tú como persona, como adulto, como individuo? ¿Qué tanto sabes qué te gusta, qué no te gusta, qué te gusta que te hagan, dónde te gusta que te besen, cómo te gusta que te abracen, cómo son tus vínculos afectivos, cómo como pareja están ustedes? Entonces, ¿cómo me puedo acercar con mis hijos a hablar de sexualidad? Primero es saber cómo estoy yo como persona, cómo estoy yo con mi pareja. Es decir, yo puedo querer que, no sé, me he encontrado con muchos casos en consulta de papás que dicen, es que no quiero que mi hijo o mi hija cometa los mismos errores que yo. No, ese es el primer error del papá. Porque resulta que los niños aprenden a partir de la observación. Yo les puedo decir, no fumes, hijo, no, eso está mal, pero si me ven fumando, ¿cómo les puedo decir algo que yo estoy haciendo? Entonces es justamente, y no se trata de satanizar a los papás, se trata de que papá y mamá sean conscientes que así como yo como adulto siento, también mi hijo siente. Pero los adultos ya sexualizamos situaciones y vemos la situación tal cual, como desde este morbo que culturalmente nos enseñaron cuando nosotros éramos niños. Hoy en día tú pregúntale a un niño de 4, 5, 6, 8 años qué es un homosexual, qué es una lesbiana, qué es un bisexual, y te lo saben decir, y el papá no. Entonces, primero, acércate a tu hijo e investiga qué tanto sabe,
porque es desde ahí. Si tú no conoces a tu hijo, si no sabes qué está viendo, con quién está platicando, quiénes son sus amigos, qué cosas les gustan, qué cosas no le gustan a tu hijo, pues difícilmente lo vas a poder orientar. Entonces, te conoces a tu hijo, te acercas a él para saber qué está haciendo, cómo está viviendo su vida de niño y qué tanto conoce del tema. Entonces, esa es una de las primeras cosas que trabajamos, por ejemplo, en los procesos terapéuticos de los niños y adolescentes, cuando los papás los traen por alguna situación de orientación sexual, por ejemplo, como es que mi niño de 3 años me lo mandaron al psicólogo porque la maestra dice que el niño anda viéndole los calzones a las niñas. Entonces el papá y la maestra súper asustados porque no, eso está súper mal, sin entender que hay un contexto detrás de todo eso. Entonces, ¿cómo me empiezo a acercar a mi hijo? Sí, empiezo a observar y a saber qué está haciendo y le pregunto y me intereso de quiénes son sus amigos y todo lo que tiene que ver con él. Y ahora que todo está tan expuesto en redes sociales, que tienen toda la información a la mano, pero también toda la desinformación. Sí, anteriormente a lo mejor, pues de lo que podías saber un poco ahí era de lo que te decían tus amigos, que alguien les había dicho y que no sabías qué tanto era verdad y qué tanto era mentira. Ahora decimos, ahora sí hay información, pero desgraciadamente a veces, pues no toda la información que está en el internet es segura, ¿no? Entonces también como cualquier persona, yo como docente les hago mucho hincapié a los muchachos, vean a qué páginas entren, vean qué nivel ahora sí que pues de confianza te da lo que te están diciendo ahí, y pues siempre seamos un poquito, pues dudemos, ¿no? Cuestionemos lo que estemos leyendo, lo que estemos investigando. Pues mi mente pura y virgen me hace cuestionarme de qué estamos hablando, pero ¿de dónde podemos obtener las mejores fuentes de información para hablar sobre estos temas? Ok, pues para hablar de sexualidad, a partir de las publicaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, tiene una división donde se habla de todo el tema sexual y del tema LGBT y todo esto. Ahí vienen, por ejemplo, la Cartilla de Derechos Sexuales de los Jóvenes y Adolescentes, viene la Cartilla de Derechos Sexuales de la comunidad LGBT, vienen diversos comunicados sobre el tema, así como más, hablando, como de más institucional. Pero, por ejemplo, en México hay diferentes organizaciones que también están hablando y están generando contenido académico de este tema. Por ejemplo, está la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, que constantemente están ofreciendo cursos y capacitaciones para docentes, para profesionales, para papás, y están trabajando en diferentes áreas. Por ejemplo, de parte de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, pues, por ejemplo, tú como docente, como persona que estás trabajando por ejemplo, nosotros que trabajamos con adolescentes, con niños, con adultos, podemos ser parte de esta organización y establecer como ciertos nexos para que cuando no sepamos algún tema podamos establecer una colaboración para que ellos nos puedan ya sea orientar o comentar respecto al tema que esté en cuestión. Otro recurso que podemos encontrar, por ejemplo, como decía hace un momento, empieza como toda esta onda del movimiento de la reforma educativa, en donde ya se empieza a hablar de estos temas, y una de las críticas principales era que cómo se les iba a hablar del tema a los niños, que quién escribía los libros, que si los errores ortográficos que muchas veces estuvieron criticándose en las redes sociales, que claro que por ahí si hasta nosotros no se nos puede ir un errorcito, pero las personas que elaboran los contenidos de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública son personas profesionales y conocedoras del tema. Entonces puede ser con ellos de manera local. Por ejemplo, los gobiernos municipales tienen
tienen también secretarías de salud, se está hablando de este tema, se está trabajando en este tema, sobre todo ahora que la diversidad sexual es tan extensa, pues a partir de estas organizaciones o de estas instituciones, pues podemos encontrar mucha información. Y, por ejemplo, como decíamos, es muy común que en los chicos o incluso en los adultos, cuando te platican, es que lo vi en un TikTok, es que lo vi en... Sus referencias. Por ahí. Entonces, no es malo que veamos este tipo de contenidos, solo hay que revisar, siempre hay que checar que cuando nos estén compartiendo alguna información, que tenga una referencia bibliográfica confiable. Por ejemplo, en el Google escolar vienen muchos artículos donde del tema que tú quieras puedes investigar. Entonces hay muchas maneras de conseguir información realmente con un fundamento científico. Yéndome ahora sí a un poquito a esta parte de... Hay un proceso fisiológico que tenemos los hombres y las mujeres cuando entramos ya pues a una preadolescencia o a la adolescencia, que en el caso de las mujeres, pues digamos, lo voy a decir así, no sé si esté correcto, que lo detona su primer menstruación, por ejemplo, y en el caso pues de los hombres que a lo mejor ya tenga pues sueños eróticos, húmedos, gracias. A partir de ahí es cuando yo, papá, me acerco y empiezo a hablar con ellos. Si ellos no me comunican y no sé todavía nada de eso, entonces no les toco el tema. Y entonces ya crecieron y ya me salvé, ya se lo dejo a la escuela, a la vida, que los enseñe. Y si me acerco a decirles ya, les hablo así, ya no es la abejita. ¿Cómo, en qué momento hablarle a los niños y de qué manera? Ok, pues como lo dices, es importante hablarle a los niños desde que son niños. Y empiezo a hablar de sexualidad con un niño desde que le digo, desde que me empieza a preguntar cosas. Los niños son súper curiosos por naturaleza, sí. Todos lo fuimos en su momento. Entonces, cuando yo empiezo a preguntarle, o cuando mi hijo me empieza a preguntar, oye, ¿por qué tu cuerpo es diferente al mío? ¿Por qué el de mi papá es diferente al tuyo? Porque todas estas preguntas, muchos papás lo que hacen es evadir. No sé, pregúntale a tu papá o pregúntale a tu mamá. No estás dando lata. O así. Y ya les sacamos la vuelta y ya. Pero nunca preguntamos dónde lo viste, de dónde surge la duda. Entonces, desde que el niño empieza a ver estas diferencias desde ese momento, decías tú, ¿qué pasa si yo quiero saber cómo está su vida sexual y no me dice y se cierra y no puedo hablar con él? Entonces ya la libré, ¿no? Ya no hablo con él de ese tema y ya el que se rasque con sus uñas. Yo preguntaría a papás, en este caso, ¿qué pasa en tu relación con tus hijos que tu hijo no puede hablar contigo de esos temas? Entonces, desde ahí es empezarte a preguntar, ¿qué tanta distancia emocional hay entre mi hijo y yo que no existe la confianza para poder hablar de ese tema? Entonces, ¿cuándo es el mejor momento? Siempre es el mejor momento. Desde que mi hijo empieza a tener curiosidad, desde que empieza a ver, desde que veo que el niño me dice, es que es mi novia. ¿De dónde viene eso? Porque los niños no tienen novios o novias. Esto viene de un adulto. Ay, tu novio, ay, tu novia, ay, qué bonito se ven. Y entonces sexualizamos muchas situaciones de la infancia y eso se vuelve ellos se vuelven presas potenciales de abusos sexuales infantiles por situaciones que nosotros desde la mirada de los adultos ponemos en los niños. ¿Cuáles consejos das tú como psicóloga para que los padres se acercan a los hijos que empiezan a generar ese tipo de dudas? Bueno, no lo manejemos como consejos, no me gusta tanto el término consejos, sino más bien como recomendaciones. Ok. ¿Recomendaciones para que los padres se acerquen a los hijos? Sí, para empezar hablabas de esa relación de que a veces no hay pues ni siquiera la confianza, claro. Entonces ¿cómo te va a hablar del tema? Pues algo que eso sí es como tipo recomendación que yo hago con los papás en general, tanto de niños como de adolescentes. Trabajo básicamente con adolescentes de alrededor de 10, 11 años para arriba. Niños pequeños prefiero canalizar, a menos que se trate de un tema de abuso sexual, ahí sí intervengo.
Entonces, muchas de las recomendaciones, en este caso que sí doy, es acércate a tu hijo, recuerda que tu hijo te necesita. Siempre en esta vida todo tiene una función y nosotros como familia, por ejemplo, papá cumple una función, mamá cumple otra función, los hermanos cumplen otra función en nuestra vida. Entonces, si esas funciones no se están dando de manera óptima, empieza a haber situaciones irregulares. Entonces, los papás elegimos ser papás o elegimos tener hijos y cuando lo hacemos adquirimos en automático la responsabilidad de encaminar o de tomar de la mano a nuestros hijos desde que nacen hasta que mueren o hasta que morimos nosotros. Entonces, así tu hijo tenga 30, 40 años y puedas acercarte con él y emocionalmente, por ejemplo, situaciones tan simples como abrazarlo, como decirle te quiero, como reconocer las cosas que hace. Esas cosas, esos detalles tan sencillos son los que acercan o los que generan este acercamiento entre papá e hijo. Y en la medida en que los hijos se sientan amados y reconocidos y pertenecientes a una familia, es más fácil que tengan esta posibilidad de abrirse y saber que si algo malo está pasando conmigo, y con malo me refiero a me lastimó a alguien me tocó, alguien me dijo no digas lo que pasó o me está agrediendo de alguna forma, me es más fácil acercarme a mis papás si yo sé que no me van a regañar o que no me van a culpar por lo que está pasando. Y esto sucede, por ejemplo, también en casos, como decía, de abuso o en casos de violencia. Cuando una persona, sea hombre o mujer, vive violencia de cualquier tipo, si siente que su círculo social o que su red de apoyo, que pueden ser sus amigos, su familia o la gente más cercana, le está sosteniendo emocionalmente, sin problema se avienta y denuncia, porque sabe que tiene ese respaldo. Entonces, es en los papás generar esa confianza suficiente en sus hijos para que el niño no dude en que si el tío, el abuelo, el hermano, el primo me hizo algo, me tocó, se acercó a mí, me abrazó de una forma que no me gustó, si yo puedo confiar en que le voy a decir a mi papá o a mi mamá y que en lugar de juzgarme o de regañarme o de castigarme van a hacer algo por mí, me van a defender, entonces eso, ahí ya tenemos todo ganado. Esa es una de las recomendaciones, y ahí sí, recomendaciones doy yo a los papás, como acércate a tu hijo adolescente y si hay cierta distancia emocional entre tu hijo y tú, en la noche acuéstate en su cama y abrázalo y dile cuánto lo quieres y dile lo valioso que es para ti. Y eso poco a poco, al principio, cuando hay este distanciamiento, pues el adolescente no va a querer, va a decir, ay, sí, no, quítate. O sea, si no me abrazas, aquí invadiendo mi espacio. Claro, y te va a decir, oye, no me abrazaste cuando necesitaba, cuando estaba más chico, y ahora quieres venir a hacerlo. Y al principio va a haber este rechazo, pero en la medida en que ellos vean que es algo constante y que es auténtico sobre todo, entonces eso va a permitir que se abra el chico y que puedas estar cerca y que seas testigo de todos los procesos y los momentos importantes que está viviendo. Ahorita tú platicabas esta parte de cómo, pues sí, lo comparto, desgraciadamente los adultos, pues hacemos daño a los niños, ¿no? Con tantas situaciones, con este morbo que nosotros vemos y les quitamos esa infancia. Ahora a mí me sorprende a algunos niños cómo saben tantas cosas y no para bien, pues, para mal. Así es. Luego yo conozco a algunos niños, hermanos de mis alumnos de secundaria y niños que van en tercero y cuarto y los oigo expresarse, diciendo, y yo digo, pues ni saben de qué están hablando a lo mejor, pero el problema es que como es tú, viene de algún adulto, en algún lugar claro, lo escucharon. Y desgraciadamente a veces pues no están los papás ahí al pendiente y luego siento que van creciendo y esta parte de vivir una vida sexual con responsabilidad, pues no hay, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio todo, desde un principio estuvo todo distorsionado. Luego, por otro lado, pues todavía esa cerrazón, ¿cómo podemos hacerle? Yo creo que ya no es válido que papá habla con el hombre y mamá habla con la mujer, ¿no? O sea, ya no estamos, o sea, tiene que ser un tema integral, familiar, claro, a lo mejor si hay más confianza, si hay cierta empatía, identificación,
Pero pues si yo vivo con mi hermana y mi hermana ocupa unas toallas, pues yo se las puedo ir a comprar, ¿no? Claro. Y no así como de, hey, eso es de tu mamá y tu hermana. Pero sobre eso que dices de que tal vez los niños no lo entiendan, puede que sí no lo entiendan, pero yo creo mucho en la parte de que eres lo que piensas y de que para que haya una acción primero tiene que haber, digamos, una idea o un pensamiento, ¿no? Sí, solo que muchas veces este pensamiento o esta idea es algo que se siembra en un lugar donde no debe ir. Es decir, si el niño ve, por ejemplo, tan sencillo, ¿cuántas canciones hoy escuchan nuestros niños pequeños de te voy a llevar a la cama y te voy a poner no sé qué y te voy a hacer esto y esto y esto? Y los niños la cantan. Y sí es cierto, lo piensan, pero ellos lo empiezan a estructurar a partir de lo que ellos conocen. Entonces, el internet funciona a través de ciertos algoritmos. Entonces, si yo como niño estoy escuchando una canción así, eso me lleva a imágenes de ese tipo, a videos de ese tipo, a información de ese tipo, y eso me abre un panorama muy peligroso. Porque tampoco, si ya el niño lo sabe, si ya el niño está como familiarizado con eso, es ahí donde papá o mamá deben entrar y guiar y orientar. Pero ¿qué pasa cuando papá o mamá se dan cuenta de que el niño tiene contacto con esto? ¿Qué hacen? Se asustan. No, y castigan. Y te voy a castigar el teléfono y ya no vas a ver esto y aquí no se habla de esas cosas y los llevan al catecismo y les hacen no sé qué. Justo antes de venir para acá estaba viendo una película, se llama Corazón Borrado, en una plataforma de películas donde se trata el tema de las terapias de conversión, que se supone hoy en día ya no debería haber, pero aún sigue habiendo, y situaciones como este tipo. Es decir, los adultos nos cerramos tanto y no estamos preparados para hablar de qué me gusta, qué no me gusta, si me gustan los hombres o las mujeres, cuántos adultos de closet, cuántos homosexuales de closet hay, tanto hombres como mujeres, cuántas mujeres que se viven en una relación de pareja en donde se sintieron obligadas, no se sienten amadas y se sienten obligadas a seguir estando ahí. Entonces, todas esas situaciones nosotros las heredamos o se las enseñamos a nuestros hijos a través de la normalización. Entonces, si mi hijo empieza a hablar de, es que mi hijo varón empieza a hablar, es que me gustan los niños, no, eso es del diablo, eso no se hace, eso no está bien. Y entonces vamos cerrándonos a estas situaciones y todo eso que ya se sembró en el niño a través de un amiguito, a través de en la escuela, sí, se vuelve parte del ser del niño, pero empieza a crecer con dudas, con una sensación de no aceptación, con una situación muy complicada que a la larga puede resultar en personas que se les dificulta el autorreconocimiento de sí mismos. Sí, si hablábamos que la sexualidad es tu forma de lo que te gusta, lo que eres, lo que sientes, cómo te percibes, y de repente alguien reprime pues esa parte de ti, pues es reprimirte a ti, o sea, tratar de hacer de esa persona otra, y yo creo que pues eso al final del día, ya cuando tratamos de ser adultos funcionales, pues no, ya no es tan fácil. Ya no funciona. En el caso de los adolescentes, ¿qué tanto les puede afectar más bien en su sexualidad, en su vida sexual activa también en un futuro, el hecho de pues hacer consumo de pornografía? Ok, el tema de la pornografía se puede volver terapéutico cuando estamos atacando o trabajando una dificultad de la conducta sexual, en un adulto. En los niños puede producir muchas situaciones complicadas. Es decir, no es lo mismo que tú y yo veamos una película porno que ya entendemos, que ya sabemos qué significa, que sabemos que es actuado y todo esto, a un niño que no entiende situaciones como esas. Un niño o un adolescente que tiene acceso a la pornografía muy probablemente ya tuvo un primer acercamiento desde otro lado. Es decir, tal vez, solo tal vez, ojalá que me equivoque, puede ser que viva en una situación
familiar no muy sana. Es decir, ya sea que, no sé, que hayan visto esta escena primaria, que es como visto o escuchado los papás teniendo relaciones sexuales porque no tienen cuidado de cuidar su intimidad, de ¿no? cuidar su intimidad, y eso es una situación que es responsabilidad de los papás. Entonces, por supuesto que trae muchas complicaciones. No quiere decir que ya porque a los 12 viste un video porno ya te vas a volver un perverso. Puede ser que sí, puede ser que no, en la medida en que nosotros, otra vez, como adultos, ya sea el papá, la mamá, el maestro o las personas que estamos cerca de ellos, podamos guiar o acompañar en este caso. Una vez que nos damos cuenta, podemos hacer algo, pero sí puede traer complicaciones como esta idea, como estas predisposiciones, o se me fue, estas estereotipos de, es que no me siento suficientemente buena pareja porque no tengo ¿puedo decir palabrotas? Todo puedes decir aquí. Okay. Todo es válido. En el Chile de todos los modos, todo se puede. Ya después nos dirá YouTube que sí, que no. Que censura. Ajá. Y que no. Pasa, por ejemplo, como esta cuestión de es que no lo tengo tan grande y entonces por eso no puedo satisfacer a mi pareja. O es que no la hago sentir como ella siente. O no, todas estas situaciones vienen justo de eso. Recordemos que en el tema de las películas de porno, incluso del material de pornografía, muchas veces son actuados. Es decir, son situaciones, es una película tal cual. Sí. Licenciada, entonces, ¿qué edad tiene usted? 39. 39. ¿Y a qué edad fue expuesta a algún video de ese tipo? Por ejemplo, en la secundaria, ¿no tuvo un acercamiento así de que mira lo que me pasaron por infrarrojo o algo así? Así tal cual no, pero sí a contenido sexual a través de los amigos, es decir, como ¿revistas? Fotos, revistas, cuando yo era adolescente todavía no había celulares, cielos. Pero sí había revistas. Sí, siempre. Sí. Por ejemplo, aquí en Morelia hay un cine que creo que todavía está vigente. Eduardo Báez. Ajá. Me han platicado, pero no lo he encontrado. Un amigo te contó que donde transmiten películas porno. Entonces, todas esas situaciones estaban como al alcance y no tan al alcance de los adolescentes. Entonces, más o menos sí en la adolescencia, no tan abiertamente, porque además, en mi caso en particular, el tema de la sexualidad era un tema tabú, algo que no se tocaba en la familia, que no se hablaba en la mesa o era algo que no se podía hablar. Entonces, empiezo yo a tener un poquito más de acercamiento, ya que empiezo por ejemplo, en la escuela, en la prepa, en la universidad todavía un poco más, pero sí sé de muchos compañeros en ese entonces que tenían como este acceso ya a este tipo de contenidos, películas, por ejemplo, o de este tipo. Hablamos, hace rato mencionabas una cosa muy interesante. Hay mucha diversidad sexual ahora y era justo como lo comentaba también al principio del podcast, pues hay términos que ahora para la gente no logra entender, y que bueno, yo lo veo desde este punto en este mundo. Para que todo vaya caminando bien, lo que tiene que haber es respeto, ¿no? Claro. A partir del respeto todo puede circular, tal vez empatía, tal vez a lo mejor unos no puedan entender a los otros, pero si hay respeto y hay empatía, pues las cosas pueden seguir, ¿no? Adelante. ¿Cómo ves tú en general a la sociedad en México respecto a la apertura de estas nuevas expresiones o a esta diversidad en la sexualidad de las personas? Desafortunadamente, México es un país muy conservador y muy religioso. Sí, la mayoría de las posturas que hay frente a todo el tema de la diversidad, pues están más, tienen un tinte más de
de conservadurismo desde lo cultural, y que a pesar de todo, si la gente conociera un poquito más de la historia, incluso del propio México, sabrían que, por ejemplo, el tema de la homosexualidad ha sido desde que inició la humanidad, y en México no se diga. Pues en efecto ha sido uno de los principales dificultades que se han vivido a lo largo de todo el tiempo, porque justamente no se acepta esta situación. Y como dices, no se trata de, ay, bueno, ya pues te acepto, pero me caes gordo, pero por debajo del agua te hago cosas, o soy mala onda contigo, pues. O sea, se trata de que podamos entender que somos tan diversos como número de personas existen en el mundo. Entonces, no, y somos iguales. Claro, y entonces eso es una cuestión que por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, se nos ha dificultado mucho en México, y esto pues desafortunadamente hace que todas las personas vivamos diferentes tipos de violencia, y esto está feo. O sea, desde tu punto de vista, o sea, como profesional en esta parte, como psicóloga, ¿qué puede hacer un papá, una mamá, pues cuando se entera que a lo mejor su hijo tiene una orientación diferente, pues digamos a la mayoría, que sería ser heterosexual? Entendemos mucho, o también como hijos, voy a hablar desde la parte como hijo, entendemos que nuestros papás crecieron con ciertas creencias, que también muchas cosas de lo que ellos saben ahora o aprendieron, pues fue lo que les tocó, ¿no? Claro. ¿Y qué pueden hacer cuando de repente se enfrentan a algo que para ellos es pues como que un boom, un choque, para poder pues no quebrar esa relación? Porque es muy triste que haya familias divididas, que incluso ya no se reconozcan. Justamente creo que una de las primeras cosas que podría hacer un papá en este caso es pues trabajar consigo mismo, y si para eso es necesario ir a iniciar un proceso de terapia, pues que lo haga, porque cuando se rompe esta relación por una situación que no tiene que ver directamente conmigo y que además me adjudico yo, entonces estamos hablando de ciertas estereotipos, ciertas expectativas que yo puse en mis hijos. Y aquí voy a regresarme un poquito a lo que compartías hace un momento de la fiesta de revelación del sexo. Uh-huh. Por eso, esa es una de las situaciones que de alguna forma generan estas expectativas o estos estereotipos. Es decir, si yo hago una fiesta porque mi hijo va a ser niño, y yo ya estoy como predestinando o eligiendo la vida de mi hijo. Es un niño y va a ser doctor y todos lo van a respetar y va a tener hijos y me va a ser abuelo. Ajá, y todas estas cosas, y de repente darte cuenta que lo que tú esperabas de tu hijo no es eso. Muchas de las veces genera cierta frustración en los papás, porque entonces entonces no hice las cosas bien, entonces no lo eduqué bien, entonces no sé ser un buen padre o una buena madre. El primer reclamo es hacia ellos mismos, claro, ¿no? De ¿por qué decir, me haces esto? ¿qué cuentas voy a dar? Claro, y entonces esa es la situación. Un papá que se siente así, frustrado, que se siente molesto por una situación respecto al tema de la orientación sexual de su hijo, entonces yo me preguntaría qué tanto este papá o esta mamá se acepta a sí mismo. Pues al final de cuentas, si es como decir, es que a mí me gusta el helado de vainilla y si a ti te gusta el de chocolate, entonces ya no lo hice bien porque debió gustarte el de vainilla. Y eso es imposible. Entonces viene desde esta cuestión cultural que les compartía, como de todo lo que esperamos, de todos estos roles, de todas estas situaciones. Y que es en todo, ¿no? Ahorita hablábamos hace rato con otros invitados en cuestión de muchas veces los sueños que tienes como hijo, de decir, quiero ser músico, quiero dedicarme a algo a lo mejor mucho más random que
el abogado que es mi papá, el médico, y que ya lo sacas de esa, ya te sales de esa caja y ya es como que, ¡pum!, ¿no? Ya les rompiste algo y ya algo no está, pues no está funcionando bien, ¿no? En casa. Claro. Para ellos. Sí, y tiene que ver con esto, pues. O sea, cuando un papá se siente mal, se siente fracasado, se siente frustrado porque su hijo o su hija no es lo que él esperaba, entonces, ¿qué pueden hacer para evitar romper ese vínculo? Es trabajar primero conmigo como papá. ¿Cómo me veo yo como mamá? ¿Cómo me veo como papá? ¿Qué tanto valoro lo que estoy haciendo? ¿Qué tanto sé que estoy dando mi mejor esfuerzo? Que estoy dando lo que tengo como puedo, con lo que tengo, con lo que puedo, y que mi trabajo termina hasta lo que yo hago, hasta lo que yo puedo dar, y que de ahí para allá ya le toca a mi hijo, y que si mi hijo quiere aprovechar o no lo que yo le dé, finalmente mi trabajo como papá es acompañar, es ser testigo de sus logros, de lo que está haciendo, más no ser culpable o responsable por los errores que cometa. Que si comete un error tampoco le voy a decir, este es bien pendejo, no sabes hacerlo. Es decirle, a ver, ¿qué aprendiste de aquí? ¿Cómo puedo yo ayudarte? ¿Qué necesitas de mí? Y eso tampoco implica que si mi hijo me dice, es que ahora quiero que tú lo hagas por mí, yo lo haga. Es decir, es yo como adulto de esta relación, mi trabajo es estar ahí y orientar y decir, bueno, de esto que te pasó, ¿qué aprendiste? De esto que aprendiste, ¿qué necesitas? De esto que necesitas te puedo dar esto, pero esto no. Y esa es la forma de estar. No es darles todo ni darles la espalda, es orientarlos, es estar, es ser testigo, es acompañar. A veces, como cuando vivimos una situación difícil, que decimos, pues no necesito, o sea, sí necesito a mis amigos, pero no para que mis amigos saquen la chamba por mí. Hay veces que solo necesito que estén ahí y que me digan, tranquilo, todo está bien, y ya. Y eso nuestros hijos también necesitan, y a veces ni siquiera eso podemos dar, porque no sabemos cómo, y no tenemos que saberlo, solo es entender que como papá no lo sé todo y que también me equivoco. Ustedes que digamos, pues, tantos casos que les toca ver pues luego en terapia, ¿por qué será en el ser humano? Sabemos que el amor de un padre a un hijo, pues es algo muy grande, muy infinito. ¿Por qué será a veces que gana la tradición, que gana la creencia religiosa, que gana, pues sí, que está tan arraigado eso, que es capaz de bloquear ese sentimiento, esa emoción tan fuerte, ese vínculo, y que no deja pues reconocer el amor que te tenía, hasta que me acabas de decir algo que ya no esperaba, ¿no? Ajá. Fíjate que ahí... ya nos ponemos más cómodos. Ya nos podemos poner cómodos. Creo que ahí entran muchos factores personales, y que como hijos también nos toca, como decías hace un rato, entender que pues mi papá, mi mamá no lo saben todo, y algo que yo les digo a los adolescentes, y que a lo mejor los papás que nos estén viendo ahorita van a decir, ¿por qué les dices eso a los chicos? Sí. Los papás aprendemos a ser papás cuando tenemos hijos, antes no. Y entonces, si yo como papá sé eso, puedo aceptar mis propios errores. Sé que la cago, sé que no la hago bien, sé que a veces me equivoco, y que puedo reconocer y decirle a mi hijo, perdóname, sé que no estuvo bien. Y en ese sentido, aquí entra todo esto que te digo, toda esta cuestión social, toda esta cuestión cultural, en donde a lo mejor a mí me enseñaron que ser una buena mamá es darlo todo y dejarme al final, y no comprarme lo que a mí me gusta, no ponerme el vestido que yo quiero, no ir a la tienda y comprarme el refresco, el chocolate, porque ¿cómo voy a hacer eso si mis hijos no han comido? O sea, como todas estas cuestiones que traemos ahí súper arraigadas, que es bien difícil erradicar, pero sí se puede hacer con trabajo personal. Entonces, es complicado, y... que tiene que ver con la voluntad también, claro, pues, ¿no? de la persona. Sí, y muchas veces se puede modificar. Yo puedo querer que tú cambies, pero si tú no quieres, también pelada. Entonces, ahí es una cuestión más, como dices, de voluntad. Y entender yo como hijo
que si mi papá creció así y que si vivió así, hasta que no le pase algo que para él sea súper significativo y que él elija hacer las cosas diferentes, lo va a hacer diferente. Y si no, a mí como hijo me toca entender y aprender que pues ni pedo, este papá, esta mamá me tocó, y si es más fuerte su religión, lo que aprendió, lo que heredó de sus papás, pues ya ni modo, es entender, pues ya, o sea, y te acepto tal cual, porque muchas veces decimos, es que debes aceptar al otro tal cual es, pero todos nos quejamos, ay, es que mi mamá es bien tóxica, ay, es que mi papá es bien cerrado, o es que es bien violento, y cuesta mucho trabajo, y es parte de nuestro trabajo en el proceso de terapia, o sea, a ir de la mano con el paciente a que aprenda a, pues que la vida es, y que no la puedes cambiar, y que lo que sí puedes cambiar es cómo tú respondes a la situación y cómo tú te vas adaptando y te das cuenta que, bueno, pues ya sé que papá me violentaste, mamá me violentaste, a lo mejor te equivocaste, no lo hiciste bien, y sé que lo hiciste lo mejor que pudiste porque no tenías más recursos o más herramientas, eso era lo que tenías para dar, y hoy yo decido no hacerlo igual que tú. Decido amarte así tal cual eres, me duele y reconozco el dolor que siento por ti, pero hoy yo decido cortar este vínculo violento y doloroso y aceptarte desde el amor y desde la comprensión. Sí, porque lo comentábamos en un episodio que no nos toca pues a nosotros juzgar a nuestros papás, y a veces nosotros como hijos queremos que nos entiendan en muchas cosas, también como hijos tenemos que entender a los papás. Claro. Lo decíamos con Edward justo en ese episodio, güey, se da uno cuenta que tus papás pues también a veces no sabían ni tomar decisiones, que también a veces la vida se les ponía complicada, pero uno estaba niño, los ves grandes, crees que ellos saben de todo, todas a todas. Ajá. Ya cuando eres adulto estamos a la par, les decía yo, con ese respeto obviamente de que es tu papá y tu mamá, pero que de repente también los ves norteados y que ahora qué hago, y dices, pues ahí estamos en el mismo barco, ¿no? Así es. En la misma situación. Uh-huh. ¿Ya te dio hambre este tema o qué? Ya me está dando le están cayendo los 20, sí, más bien. Los 20. No, es que ayer dormí nada más 2 horas y ahorita ya estoy sintiendo, ya pasando de las 5 ya. Sobre todo lo que dicen de que, pues sí, no es tanto si te juzgan o no te aceptan en tu familia o el alrededor. Como dicen, la vida pues, así te tocó y no es que la vida sea mala contigo o tal persona sea mala contigo o la sociedad. Pues, la sociedad es como es o la vida es como es y pues así hay que darle, ¿no? Así hay que seguirle haciendo frente. Y aquí lo importante es, como es tú cómo afrontas las cosas, ¿no? Claro. No puedes ir por la vida cambiando... Queriendo cambiar a todo mundo. Sí. Y siendo la víctima. Ajá, exactamente. Ahí ya le toca a uno control del manejo de las emociones. Así que es. Digo, claro, aquí lo decimos muy sencillo, sí, que a veces afrontarte a ciertas situaciones es cuando, y lo hemos dicho también aquí en el podcast, recomendamos mucho pues el asistir a estos procesos de terapia, ¿no? Uh-huh. Porque... pues yo les decía, yo quedé encantado la primera vez que fui a terapia. Yo siempre creí que yo iba a llegar y que el terapeuta, el psicólogo me iba a decir, haz esto y haz aquello. Cuando te empiezan ahí como no sé cuál sea ese secreto que tienen, como para que tú solito vayas siendo consciente de lo que quieres decidir, de por dónde te quieres ir. Ahí fue cuando dije, ay güey, o sea, esto es magia, ¿no? Y quiero seguir viniendo. Rafa, sí, llegando a su consulta con lo de la consulta del psicólogo y aparte lo del manual de vida que le iban a dar según él. Sí, ya preparada su cuota para su manual. Así de, oye. Y, por ejemplo, algunos de los términos nuevos para la gente que a lo mejor acaba de pasar el mes del orgullo. Y de repente escuchamos el término queer. Ajá. ¿Cómo podríamos decir a palabras muy sencillas cuando alguien dice que se identifica como... Porque bueno, para empezar, hablando en esta cuestión técnica, científica, no sé cómo sea lo correcto decir, ¿el género es hombre, mujer? El género, en realidad, lo que es solo 2 opciones es el sexo. O naces hombre o naces mujer, es decir, o naces con pene o naces con vulva, no hay más. El género es una construcción social. El género es algo
que no es lo mismo en Morelia que en Zacapu, que en la Ciudad de México, que en Puebla, que en Estados Unidos, que en Inglaterra y que en Marte y en Venus. En todos lados es diferente porque tiene que ver con estas expectativas que se ponen en las personas. Por ejemplo, el género femenino no es el mismo, estas expectativas de las mujeres no son las mismas que en la ciudad, que en las comunidades. En la ciudad a lo mejor se nos permite a las mujeres subirnos a una combi, estudiar, ser solteras hasta los 30, 40. En un pueblo quizás a los 20 ya te quedaste a vestir santos, si tienes hijos y ya, no sé, vives en pareja, tienes que... O a los 18 ya tus papás te cambiaron por 2 becerros. Ajá, sí, todas estas situaciones sociales tienen que ver con esta cuestión del género. Es decir, el género es eso que se espera de nosotros. Y entonces, como mujer y como hombre. Ajá, como hombre y como mujer. Y entonces, esta cuestión de la diversidad tiene que ver con este asunto del género. Es decir, ya hablamos de personas que son bisexuales, como decías, y que tiene que ver con la orientación sexual. Es decir, la orientación sexual, si la podemos entender de manera sencilla con lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, a lo mejor yo, mujer, nací mujer y mi expresión de género es mujer, es decir, me gusta. Ahorita yo traigo puestos unos pantalones, entonces socialmente yo estoy vestida como un hombre, porque se espera que las mujeres usemos vestido y los hombres usen pantalón. Entonces, básicamente, científicamente eres hombre o mujer, y hablar de género es hablar como de una idealización que hemos construido. Implica hablar, sí, de esta idealización, de esta construcción, es decir, tiene que ver con estas expectativas puestas en ti y cambia por comunidad, por ciudad, incluso de tu familia a la mía. A lo mejor en la mía, por ejemplo, les comparto, en mi familia somos muy matriarcales, es decir, quien tiene como el poder y el control somos las mujeres. Y entonces, culturalmente, más bien, nosotras aprendimos dentro de la familia que las mujeres tenemos que poder todo, que las mujeres resolvemos, que las mujeres le entramos a todo, que si el hombre se va no importa porque nosotras podemos. Y entonces eso, hablando de género, se vuelve una carga muy pesada, porque entonces si yo digo, no, es que yo quiero, por ejemplo, como en este caso que les digo, si yo digo, no, yo sí quiero tener un esposo que me mantenga y no quiero trabajar y quiero vivir solo para mis hijos, entonces ya es como de, no, entonces te estás saliendo del huacal, porque no estás haciendo las cosas que se supone debes hacer. Igual con los hombres, por ejemplo, algo que yo he platicado mucho con los papás, con los alumnos, en las sesiones de terapia y en todos lados a donde puedo, es esta cuestión de también los hombres viven una carga muy, muy pesada. Porque, por ejemplo, mira, retomando este tema de la expectativa de, pues voy a tener un varón, entonces, ya sé que va a mantener a su familia, que va a ser la cabeza, la cabeza de la familia, el proveedor. Y entonces hay chicos que dicen, güey, no manches, yo no quiero mantener una mujer. Yo quiero que los dos, es más, yo quiero quedarme en la casa y que ella trabaje. Y eso resulta en una situación bien complicada, porque tanto en la familia como en la sociedad es mandilón. Es hasta le ponemos términos como muy despectivos. Es joto, es maricón, porque ¿cómo se va a quedar en la casa? ¿Cómo no va a mantener a su familia? Y eso es una carga muy grande, más o menos equiparable a la carga que las mujeres llevamos sobre nosotros de salir a trabajar, de además atender a los hijos y de todo esto. O sea, no se puede equiparar al 100%, pero sí también se vuelve una carga difícil de sobrellevar en los hombres, por ejemplo. Entonces, sí, hablar de género implica hablar de esas expectativas puestas en nosotros, tanto socialmente como desde la familia.
Y entonces tenemos ahí lo que es pues el sexo, el género, la orientación sexual, que de repente a lo mejor en otras generaciones pues nada más era hombre, mujer y todo te tiene que gustar a los hombres mujeres, a las mujeres hombres, tienes que ser hombre fuerte, no llorar, proveedor, mujer, casa, hijos y puedes llorar. ¿No? Así todo tan cuadrado. Cuadrado. Y de repente para mucha gente pues sí le ha explotado la cabeza, ¿no? Este rollo de pues ahora no cómo es que ahora viene a decir alguien pues que nací sí, hombre, pero que te identificas con una mujer o que sí. O como esta cuestión de es que pues tengo un cuerpo de mujer, pero yo no me siento una mujer. Ahí me pasaba una vez. Estaba yo en un antro y yo estaba observando a un chavo que estaba bailando. Y el chavo, bueno, así, con todo respeto, yo lo quiero decir, o sea, para mí, desde mi concepción, para mí era una mujer. O sea, en un cuerpo de un hombre, pero de verdad era a lo que yo conozco como una mujer, pues, ¿no? Y yo decía, es que neta ahí, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pasó? O sea, por eso por eso hay personas que han dicho, es que, pues, no sé si el envase se equivocaron o qué pasó, pero hay gente que de verdad lo dice así, es que no me siento a gusto y llegan a una transformación. Y lo que te decía hace rato, tal vez yo no lo pueda entender, pero lo voy a respetar, ¿no? O sea, claro, eso es lo mínimo que puedo hacer por cualquier persona, respetarla. Así es. Y es que ahí van implícitos también otras cosas, que a lo mejor, como dices, pues yo veía a una mujer, solo que tenía apariencia o cuerpo de hombre. Y lo que sucede ahí es que, por ejemplo, a lo mejor desde el cerebro se generan empiezas a generar ciertas sustancias, hormonalmente, incluso esta cuestión de las fiestas de revelación del género o del sexo del bebé, pueden, por ejemplo, pueden causar ciertas dificultades como en el desarrollo incluso de la personalidad del niño, cuando todos tienen sus expectativas puestas en el niño para que haga ciertas cosas o en la niña para que haga ciertas cosas, pero resulta que existe el género intersexuado o intersexual. Hace referencia a estas personas que tienen más o menos la misma carga genética. Todos los seres humanos tenemos 50% de mamá y 50% de papá, en cuanto a hormonas, en cuanto a genes y todo esto. Pero estas personas tienen características sexuales físicas, tanto de hombre como de mujer, que son las famosas hermafroditas, que pueden tener un pene tal cual y a lo mejor una vagina o una vulva como no bien definida. Entonces, estos niños crecen así con esta característica y más o menos a la edad de cuando inicia la pubertad o cuando ya están en plena adolescencia, empieza a ver como los caracteres sexuales empiezan, a lo mejor cuando nació el doctor dijo, pues es un niño, porque se le ve más el pene que la vulva. Y entonces resulta que cuando ya crece y empieza la pubertad o empieza la adolescencia, entonces las hormonas empiezan a hacer su chamba. ¿Y qué crees? Que a ese niño que le pusieron Juan, le empieza a hacer efecto la cuestión hormonal y le empiezan a salir pechos y las caderas prominentes y se ve más como una mujer. Y entonces como de, güey, ¿y ahora? Y entonces le tenemos que cambiar el nombre o qué salió mal. Entonces, por esto es esta cuestión. Y más o menos por ahí va este tema de, a lo mejor físicamente mis hormonas me hacen ver como un hombre, pero dentro de mí yo sé que soy una mujer. O al revés. Uh-huh. Y tiene que ver con esa cuestión. Entonces, es un asunto que vale la pena, pues, como revisar a profundidad. Pero además, como decíamos desde el principio, pues es muy amplio. Y pues decirle, bueno, no nos asustemos de cosas que a lo mejor
pues no le hacen mal a nadie. Y hay cosas que a mí sí me asustan hoy en día, y eso que soy una persona que me considero de mente abierta. A mí que uno de mis alumnos a los 14 años me diga que ya tuvo relaciones sexuales, a mí me asusta, y no en el hecho de escandalizarme, sino decir, neta, ¿qué está haciendo un morro de 14 años teniendo sexo? O sea, neta lo disfrutó, supo lo que hizo, cómo lo vivió, qué se va a derivar de toda esa situación. Y entonces ahí es donde digo, hay muchas cosas en las que sí hay que poner foco. Por ejemplo, yo sé que no hay a lo mejor una respuesta exacta, pero ¿en qué momento, en qué etapa de la vida una persona, un adolescente podría estar preparado para poder pues iniciar su vida sexual? Un adolescente en ningún momento. Porque incluso a nivel cerebral o a nivel físico, fisiológico, a lo mejor fisiológico, tentativamente, por ejemplo, en el caso de las niñas con la menstruación, ya pueden embarazarse. Pero eso no significa que ya estén preparados, que ya estén listas, que ya estén maduras. Porque lo que nos da, es más, podemos iniciar una vida sexual a los 30 y todavía no estás listo. Porque tiene que ver más con una cuestión emocional, con una cuestión de madurez simplemente desde el vínculo afectivo. ¿Qué tanto yo? Pues tengo una novia y ya me la quiero coger. O tengo un novio y ya quiero experimentar este tipo de situaciones solo por sentir, solo por cuestiones más de hedonistas, que más por el vínculo que voy a establecer con esa persona. Entonces, que el vínculo me lleve a esa parte, ¿no? Y entonces, por eso, por ejemplo, hoy en día vemos hay un índice muy alto de matrimonios a temprana edad, pero también de divorcios, porque los chavos no están preparados. O sea, es como de, un ratito de calentura y ya nos vamos a vivir juntos y ya no la armamos, y entonces ya nos separamos, y entonces así vamos con una y con otra pareja, porque emocionalmente no estamos preparados. Y es precisamente, y aquí regreso al tema familiar. Si yo en la familia no aprendí a valorar, no vi que papá y mamá valoran la relación, que se respetan mutuamente, que tienen responsabilidad afectiva, que priorizan la comunicación entre ellos, todas esas cosas son las que previenen todo este tipo de situaciones. Si yo como papá, como adulto, me responsabilizo de mí, de mi vida, de cómo estoy llevando mi sexualidad, y no solo mi vida sexual como tal, sino cómo vivo en pareja, qué tanto respeto, qué tanto escucho, qué tanto hablo, qué tanto me comunico con las demás personas. Si yo no priorizo eso, pues eso de alguna forma se va a ver reflejado en mis hijos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en los adolescentes no hay una edad ideal, no lo hay. Siendo adultos, es decir, 18, que ya es la edad legal, para adelante, podemos empezar a hablar de valora a la persona, o revisa cómo estás estableciendo ese vínculo afectivo, y empezando desde la amistad. Porque como ahorita que dices, cómo está ese vínculo, en una edad que ya eres más maduro, pues cuidas hasta la persona con la que vas a estar, claro. No te vale, o sea, procuras que no sea una cuestión de un desahogo personal, sino de decir, pues los dos queremos hacerlo, pues vamos a hacer algo que sea bien para los dos, ¿no? Ya en algún momento que te haces más consciente, no nada más toma en cuenta la cuestión emocional o física, sino también ya cosas más espirituales, o la cuestión de decir, no quiero andar regando mi energía por cualquier lado. Y que tiene que ver, fíjate que hay una teoría muy padre de un psicólogo norteamericano que se llama Robert Sternberg, que él plantea una teoría, se llama la teoría triangular del amor, y él dice que para que una relación de pareja, de amistad o de cualquier tipo, es decir, un vínculo que tú estableces con cualquier persona, sea un vínculo o una relación madura, tiene que haber 3 elementos, que es intimidad, pasión y compromiso. Y en la intimidad entendemos que tanto tú y yo como amigos, ya no hablemos de pareja, como amigos realmente sí nos conocemos. Que tanto si te digo, ¿sabes qué, amiga? Pues la regaste, o sea, me molesta que llegues tarde, me molesta que no me digas esto, no me gustó esto, no me gustó el otro. Que tanto sí me siento en la confianza de ser honesta contigo y de saber que tú recibes la información no como una agresión, sino como una oportunidad de mejorar la relación.
pasión, las cosas que compartimos que nos gustan, no solo la pasión sexual, sino la pasión entendiendo como las cosas que compartimos, las cosas que tenemos en común. Y compromiso es qué tanto tenemos un proyecto de vida compartido. A lo mejor tú y yo nos conocimos en la escuela y como compañeros de escuela tenemos un proyecto de vida juntos. Yo te echo la mano con las tareas, tú me ayudas a estudiar y nos apoyamos mutuamente en ese tema. Y como pareja, ¿qué tanto? A lo mejor yo quiero tener hijos, tú no quieres, y entonces ya valió madres, porque entonces ya no estamos viendo hacia el mismo lado. Ajá. Y aquí entra esta parte que dices, la parte espiritual. O sea, ¿qué tanto sí soy una persona emocionalmente madura tomando en cuenta todos estos elementos? Entonces, si yo lo tengo claro, si yo lo voy trabajando como adulto, eso mismo es lo que le voy a enseñar a mis hijos. Ahorita que hablaban de intimidad, se me ocurrió, lo relacioné un chingo con la cuestión del podcast. Siento como más intimidad en este formato, como hablábamos pues, que la cuestión de las mesas, ¿no? Aquí es como más confianza, más así de somos compas, estamos cotorreando y todo chido, ¿no? Definitivamente esta parte de la intimidad del espacio, del formato, pues deja que uno pueda abrirse más y sentir mayor cercanía. Así es. Ajá. ¿Dónde te podemos encontrar a ti? Si alguien quisiera pues acercarse, trabajas, dices, como docente, pero también tienes algún espacio donde das tu terapia. Sí. Bueno, trabajo como docente y como docente también tengo grupos, por ejemplo, con papás, de acompañamiento con papás, justamente en este tema de cómo apoyarnos mutuamente a todas estas cosas que de repente son como nuevas para nosotros. Y lo hago de manera grupal, atiendo también en consulta privada para adolescentes y adultos aquí en Morelia, justamente aquí en el centro de la ciudad. Estoy en calle Galeana 646 en el centro. Pues en las redes sociales de repente ahí comparto algunos videos. En mi Facebook estoy como SIC, Claudia Vázquez, Claudia con K. Y pues para citas trabajo sí en presencial, pero también trabajo en línea para estas personas que de repente es un poquito complicado el contacto de frente, pues se puede. ¿Tu nombre se escribe con K? No. Ya no, hay términos de redes sociales. Es que, sabes que hay una historia detrás de eso. Cuando estudiaba la licenciatura en psicología, en mi salón habíamos 7 Claudias. Entonces, cada una era Claudia, Isabel, Claudia diferente. Entonces, yo para identificarme del resto, me puse Claudia con K y ya, se quedó. Ya, no le busquen más. Soy Claudia con K. Y apoyas en esta parte, pues de dar sesiones de terapia, pero también hay un poquito de lo que leía, pues también en la cuestión de terapia de pareja. De pareja, ¿verdad? Así es. Soy, tengo una maestría en sexualidad y equidad de género y actualmente estoy haciendo una maestría también en terapia sexual y de pareja. Ajá, entonces sí, trabajo también con parejas. El trabajo con parejas es un poquito diferente al formato de terapia individual, pero también doy acompañamiento en ese tema. Pues ahí es bien importante siempre acercarnos a un especialista, ¿no? Que nos pueda dar la información correcta. Lo hemos dicho aquí en este podcast. Ahorita, afortunadamente, es uno de esos episodios donde está hablando un especialista. Muchas veces nosotros hablamos desde nuestra experiencia, desde lo que hemos vivido. Porque también, así como hablábamos de la desinformación, ahora hay tantos podcasts que luego ahí hay gente que ya se siente psicóloga, que ya se siente nutriólogo y que ahí se suelta a dar recomendaciones. En este caso, pues agradecemos de verdad que hayas estado con nosotros, que podamos haber tenido esa información, pues te digo, de alguien que estudió, que está preparada y que se dedica a eso. Sé que son temas polémicos, sé que habrá gente que no comparta lo que a lo mejor aquí expresamos, pero sigo recalcando, o sea, el respeto es la línea para que todos podamos pues caminar. Así es, pues muchas gracias por la invitación, por compartir este espacio. Y bueno, finalmente nada es coincidencia, creo yo. Sí, porque por ahí habíamos platicado, yo sabía que tenías hoy un compromiso y que a lo mejor se iba a poder complicar. De último momento se pudo y mira, pues todo
estuvo a gusto y sobre todo pues muy nutrido el espacio. Igual ahí quedamos pendiente para otro episodio. Claro, a todos los que ahorita están pasando por aquí los estamos invitando. Solo les decimos, pero ahora van a Zacapu para que prueben la nieve. ¿Conoces Zacapu? Un poco, sí. Un poco. Ajá. Tienes que probar la nieve. Porque ya Pátzcuaro ya no figura. Ya somos nosotros la capital de la buena nieve. Así es, Claudia, pues allá lo vas a conocer mejor ahora que te invitemos. Y para ese entonces te prometo que voy a andar bien descansadito y con la ratita trabajando para estar más preguntón, porque ahorita me quedo con dudas, pero también me quedo con dudas de preguntas que no logré aterrizar o hilar a la conversación. Entonces, ahorita se me durmió esta chingadera, pero para la otra va a estar. Sí, ahorita le pedimos a producción que le prepare un café bien cargado y con mucha azúcar para que despierte, porque nada de que nos regresamos y tú bien dormidito, ¿eh? Me contagias el sueño y entonces yo me puedo dormir. Me va a tocar aplicar la de Yuridia, un Red Bull, y no me paró este cabrón. Y a seguir. Bueno, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en un episodio más. Recuerden que estamos como el chile de todos los moles en Spotify, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y pues vamos a seguir nosotros aquí grabando. Esperemos que les siga agradando nuestro contenido, y gracias pues a todos los que se han suscrito al canal, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias.